Dios les bendiga, hermanos. Qué privilegio estar en este lugar, en este púlpito. Primeramente le doy gracias a Dios porque Él le plació hoy usarme como vaso para traer su hermosa y bendita palabra. Y también a mi pastor que me ha dado la confianza de nuevamente estar en este lugar. Cuando el pastor me dijo, hermano, usted va a predicar el miércoles, mi pregunta que le hice al Señor, ¿de qué, Señor? Y el Señor me contesta, ve. Yo en eso estaba viendo los nombres de los rediles y mi vista estaba enfocada en el redil que dirige el hermano José y la hermana Yuli, el cual es Rema. Y vamos a enseñar sobre lo que el Señor me ha dado. El nombre de la enseñanza es información o revelación. Y lo vamos a basar en el libro de Efesios 1, del 16 al 18. En el nombre de Jesús. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de nosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Vamos a orar, hermanos. Dios eterno y Padre celestial, amado Jesucristo, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, Señor. Hemos leído tu palabra, Señor, que es poderosa, Señor, es hermosa y gloriosa, Señor. Háblanos, Señor, hoy en esta noche, Señor, habla nuestra vida, nuestro corazón, Padre Santo. Y que tu palabra, Señor, hoy caiga en nuestros corazones, Señor, y dé fruto al 100%, Señor. Tú me has dado esta palabra, Señor Jesús, y como tú me la has dado, Señor, yo la tengo que dar, Señor, a mis hermanos, Señor. Te lo ponemos en tus manos, Señor. A ti daremos la honra y la gloria, Señor, por lo que vas a hacer, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús le damos un fuerte aplauso al Señor y pueden tomar asiento, hermanos. Esta oración que acabamos de leer en Efesios, el apóstol Pablo dice que no cesa de dar oración, de hacer oración pidiendo para que el Dios que Él sirve, el cual nosotros servimos, nos dé espíritu de revelación y de sabiduría. Estudiando la palabra del Señor, a uno de los hombres que el Señor más le reveló fue a Daniel y fue a Pablo. Eran hombres poderosos, hombres que estaban siempre en contacto con el Señor, y por eso el Señor les daba una revelación. Pero Pablo aquí nos dice que una cosa es cuando nosotros tenemos una relación de conocimiento de Dios y otra que te lo digan y que no tengas una revelación o un encuentro personal con Dios. Por eso la enseñanza se llama información o revelación. Vamos a un pasaje en el libro de los Hechos, donde claramente el Señor le da una palabra de revelación o rema a Pablo. En el libro de los Hechos, Pablo es encarcelado. Ahí Pablo es encarcelado y dice la palabra del Señor que lo llevan preso a Italia, a Roma. Entonces, como él tiene revelación de parte de Dios, va y le dice al que va a conducir el barco, al que va a conducir esa nave, le dice: es necesario que nos zarpemos en este momento, porque posiblemente pereceremos. Él tenía una palabra de revelación de nuestro Señor Jesucristo porque él intimidaba con él, él intimaba con él, él siempre estaba en comunión y en oración y en contacto con el Señor. Por eso el Señor le daba esa palabra de revelación a su corazón. Entonces, en el libro de los Hechos claramente dice, Hechos 27, 9,
Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. 10. Diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Es decir, aquí vemos claramente que Pablo tiene una revelación. Él le dice: no vayamos porque va a haber pérdida del barco y posiblemente de nuestras vidas. Pero el que conocía escucha la voz de los que conocen. Él empezó a escuchar la voz. Dice: el que va a conducir el barco, ¿a quién le hago caso? ¿A los expertos o le hago caso a Pablo? Él es un preso, él es una persona común, pero no es un profesional para que pueda decidir y tomar una decisión de que zarpemos. Y dice la palabra de Dios que él no obedeció a Pablo, sino obedeció a los expertos. Posiblemente a veces nosotros así nos pasa. En lugar de hacer caso a la palabra de Dios, escuchamos otra voz que nos dice: no, es de esta manera, y le creemos más a la ciencia, le creemos más al que se cree inteligente, al sabio, al entendido, pero no le creemos a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dice que la lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En el nombre de Jesús le damos un fuerte aplauso al Señor. En ese mismo pasaje, en Hechos 27, del 21 al 25, el Señor le da una nueva palabra de revelación a Pablo. Hechos 27, 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Aquí nuevamente me imagino que los que iban en la embarcación dijeron: otra vez Pablo nos está diciendo qué hacer, pero ¿por qué nos está diciendo lo que debemos hacer? El 26, hermana, versículo 26. Con todo, es necesario que nos quedemos en alguna isla. Aquí Pablo tiene una revelación de parte de Dios que le dice que no va a haber pérdidas. En ese naufragio dice la palabra de Dios que era una tormenta grande. Me imagino que las velas del barco, los que estaban al cargo de esa nave, se turbó su corazón y empezaron a tratar de solucionar el problema. Pero Pablo actuó diferente. Pablo optó con prudencia y paz, y aún Pablo en el mismo pasaje les dice: tengan ánimo. Y Pablo, dice la palabra de Dios, que empezó a comer. Él empezó a comer y les dijo: varones, vengan a comer, en lugar de que estén preocupados porque la nave va a haber pérdida de la nave y de sus vidas. Confiar, porque el Señor me ha dado una palabra de revelación. Vamos a ver pasajes en la Biblia donde el Señor da una palabra de revelación y a veces unos tienen una información. En el pasaje en Mateo 16:13,
Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí el Señor hace una pregunta a sus discípulos. Les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Para eso, 11 de sus discípulos tenían solo información, pero no revelación. Ellos dijeron, unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que alguno de los profetas. Y Pedro tenía una palabra de revelación y le dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor, cuando da una palabra de revelación, es con un propósito. A Pedro en ese momento el Señor lo que le dice es: mira, Simón, voy a cambiar tu nombre por Pedro. La palabra Simón en hebreo significa vara, es decir, algo que se puede mover. La vara con el viento se puede mover fácilmente. Y el Señor le dice: mira, ahora te vas a llamar Pedro, roca. Y sobre esta declaración que no te la reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, edificaré mi iglesia. Sobre esta declaración, sobre esta declaración, edificaré mi iglesia. ¿Cuál declaración? Que Él es el Hijo del Dios viviente, el Cristo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando Dios nos da una palabra de revelación, el propósito de Él es que nosotros llevemos a efecto esa palabra que Él nos ha dado, porque después de ahí viene la bendición que Él quiere para nuestras vidas. Por eso es importante no solo tener información, sino tener la revelación de la palabra de Dios. Otro pasaje que vamos a ver es San Lucas 3, 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Señor aquí le da una palabra de revelación. Le dice: tú eres mi Hijo amado. Pero instantáneamente, cuando él recibe esa palabra, entra a su corazón y se convierte en rema, en revelación de la palabra de Dios. Pero en ese momento él escucha una segunda voz, y es la voz del enemigo, que está en el pasaje en San Lucas 4, 3 y 4. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. El Señor tenía una palabra de revelación, donde Dios le dijo: tú eres mi Hijo amado. Pero inmediatamente el enemigo quería robar esa palabra que estaba en su corazón. ¿Cómo? Haciéndolo dudar. Porque la primera pregunta que le hace es: ¿tú eres verdaderamente el Hijo de Dios? Y el Señor le dice: sí, o sea, Él está confirmando que sí. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios me ha revelado, me ha dicho que soy hijo de Dios. Otro pasaje lo vamos a ver en la mujer samaritana, en San Juan 4, 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí.
14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Ahí la mujer todavía no tenía una palabra de revelación. Ciertamente el Señor es profeta, pero aún dice ella, me parece. Es decir, estaba aún en su mente, aún no había llegado a su corazón la palabra de revelación. Más adelante, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En ese momento ella recibe la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Al principio ella tenía solo información, pero cuando la palabra viva que estaba en Jesús llega hasta dentro de su corazón, es cuando ella tiene el rema, la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando ella tiene la revelación, inmediatamente dice la palabra de Dios que deja su cántaro y se va a declarar la palabra que el Señor le acaba de revelar, porque el Señor te revela una palabra para que tú vayas con un propósito a hacer una función en el reino de Dios. Cuando ella va a ese pueblo de Samaria, dice la palabra de Dios que llegó y empezó a decir: me parece que un hombre que yo estuve platicando con él es el hijo de Dios, es el Cristo que ha de venir. Y dice la palabra de Dios que muchos creyeron por la palabra de ella. ¿Pero por la palabra qué? Por la palabra revelada que había en su corazón. Pero no solamente se quedó en ese momento, sino que los habitantes de esa ciudad de Samaria dijeron: bueno, hemos escuchado de ti que eres una persona, que eres mujer, pero nosotros queremos ver con nuestros propios ojos, es decir, queremos una palabra también revelada directamente de nuestro Dios. Por eso el Señor a cada uno de nosotros revela lo que necesitamos y lo que anhelamos, porque ciertamente todos somos el cuerpo de Cristo, pero con diferentes funciones en el nombre de Jesús. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor y le decimos: Señor, gracias, Señor, por el espíritu de revelación que nos das, por tu palabra, Señor? Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor. Vamos a ver un diagrama. Lo ejemplifiqué de esta manera. Este diagrama nos representa a nosotros, a nuestro ser. Tiene 3 círculos. El del centro es el espíritu. El que sigue se encuentra la voluntad, las emociones y la mente. Es nuestra alma. El tercer círculo están la carne, la sangre y los huesos. Y la palabra de Dios dice que somos alma, cuerpo y espíritu. Al extremo yo puse la vista, tacto, oído, olfato y gusto. En Hebreos, no me quiten el diagrama, hermana, no me quiten el diagrama. En Hebreos 4:12 dice la palabra, que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es decir, cuando el Señor nos da una palabra, porque dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios, ¿por dónde entra a nosotros? Por el oído. Entra por el oído y tiene que pasar por nuestra alma, donde está la voluntad, las emociones y la mente. Ahí es el ataque.
Ahí es el ataque del enemigo, donde va a enviar su voz para impedir que la palabra de Dios llegue hasta tu espíritu. Porque en el espíritu, cuando llega esa palabra a nuestro espíritu, es cuando da vida. La palabra de Dios dice que la carne para nada aprovecha. Entonces ahí es donde el enemigo sabe exactamente que puede robar la palabra del Señor, para que no se convierta en revelación en tu espíritu, porque el espíritu es el que da vida, y vida en abundancia. Dice el Señor: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Por eso puedes estar aconteciendo que tu negocio no tenga vida, porque no hay una palabra de revelación en tu corazón. Posiblemente dices: yo he pedido oración para que sanen por mí, pero la palabra de sanidad que Dios te da no ha llegado hasta tu corazón y no ha surtido el efecto. Ahora, una vez que la palabra de Dios llega a tu corazón, debe de salir para que sea con el propósito para el cual el Señor nos la ha dado, que es un milagro o que es una función dentro del reino de Dios. Pero esa palabra ese milagro va a salir a través de tu boca. Entró por tu oído, llegó a tu espíritu y va a salir por tu boca, porque todo lo que declares con tu boca tiene un efecto, y si tú lo crees y lo declaras, el Señor lo hace. Entonces, por eso el Señor esta noche nos está dando revelación de su palabra, para que nosotros no nos dejemos robar la semilla que Él ha plantado. Desde este púlpito se ha predicado poderosamente su palabra, pero si llega nada más a nuestra mente, eso es información, no revelación. Porque cuando ya salimos al parqueadero y nos preguntan: ¿de qué predicaron? ¿Cómo estuvo la prédica? Y nosotros decimos: se me enchinó la piel, predicó de esto. Está en nuestra mente. Ahí no pasa nada, ahí no tiene mucho efecto. La palabra de Dios, la Biblia, ha estado aquí en las bancas. No ha evangelizado, la Biblia no ha evangelizado, porque está en papel. La palabra se hace rema, se hace revelación, se hace espíritu cuando está en nuestro corazón y produce el efecto para lo cual el Señor la ha enviado. Pero necesita vasos, necesita corazones dispuestos, espíritus santos, agradables al Señor. Pero inmediatamente que el Señor nos da una revelación de su palabra y llega a nuestro corazón, escuchamos voces del exterior, voces del enemigo o voces del mundo. En este momento el Señor me pone el pasaje de Elías. Elías dice: yo voy a competir con los profetas de Baal para comprobar que el Dios que yo sirvo es el único y Dios verdadero. Y dice la Biblia que estuvieron durante varios tiempos en esa demostración, y solamente cayó fuego del cielo cuando Elías oró. Él tenía una palabra de revelación en su corazón, que él sabía que el Señor iba a confirmar esa oración. Pero inmediatamente cuando esos profetas de Baal son muertos, viene la voz de Jezabel, que representa la voz del enemigo. Ni siquiera se lo dijo personalmente, se lo mandó decir a través de una carta, de un escrito, donde decía: me dejo de llamar, si no para esta hora mañana tú estarás decapitado. Lo que hiciste con mis profetas, yo haré contigo. ¿Y qué pasó? Si él tenía esa palabra en su corazón revelada y él había visto ese milagro del Señor, ¿qué pasó? Dice la palabra de Dios que Elías tuvo miedo. ¿Y qué pasó? Se escondió. Eso pasa posiblemente con algunos de nosotros cuando no tenemos una palabra de Dios revelada. Cuando entró el presidente Donald Trump, muchas personas empezaron a tener temor
y más los que somos ilegales en este país, que no tenemos un documento, empezaron a decir, tengo que venderme, tengo que preparar, yo creo que nos va a expulsar, yo creo que nos tenemos que ir de aquí, yo creo que no tenían una revelación de Dios, ni de aquí, ni a quién estamos sirviendo. Ellos solo tienen información, escuchaban las noticias son, te informan, no te revelan, te informan lo que pasó, pero no te revelan. Por eso nosotros no vivimos por las voces ni por lo que se dice en la televisión, en los medios de comunicación. Nosotros vivimos por la palabra de Dios que está en nuestro corazón. Y nosotros, Señor, si es tu voluntad, al lugar que yo vaya, al lugar que tú me quieras llevar, yo como quiera voy a ser de bendición, yo como quiera te voy a exaltar, yo como quiera voy a bendecir tu nombre, Señor. No tengo por qué temer. En el lugar que esté yo, en la trinchera, Pablo estaba en la cárcel, donde quiera que iba Pablo, él estaba seguro. Por eso decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, no porque lo escuchaba, no porque se lo decían, sino porque él estaba seguro de lo que estaba diciendo, de lo que estaba declarando. Por eso el enemigo le puso un aguijón. ¿Por qué le puso un aguijón el enemigo? Permitido por nuestro Señor Jesucristo, porque sabía el enemigo que él siempre estaba en continua revelación de la palabra de Dios. Dijo, como este hombre, como este varón, el Señor le revela bastante, ya sé que no necesito mandar a alguien que esté al cuidado de él, porque siempre tiene palabra fresca de revelación del Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Otro pasaje más. Cuando el Señor escuchó la voz del enemigo, que lo vimos, Él nunca dudó de quién era Él. Así nosotros, si el Señor nos revelara una sola palabra, yo estoy seguro que el nombre de los 13 rediles que están en este lugar, que se llaman Alcanzando al Necesitado, Misericordia, Shalom, Getsamaní, Los Guerreros, Jóvenes al Extremo, Fuente de Agua Viva, Los Redimidos, Ebenezer, Emanuel, Fe, Campo de Gracia y Rema. Esto es bendición del Señor que quiere traer a esta casa, a esta iglesia. Si el Señor tan solo nos revelara una sola palabra a cualquiera de los hermanos que dirigen uno de estos 13 rediles, el Señor haría grandes cosas. Multitud de almas vendrían. Porque a través de Pablo, cuando él empieza su ministerio, dice que en ayuno y oración, y el Espíritu Santo descendió y le dijo a los sacerdotes, a él envíalo ahora. Y él sale a su ministerio con una palabra de revelación. Por eso si al que el Señor le quiera revelar una sola palabra, yo estoy seguro que esos rediles no serían llamados de rediles, sino serían iglesias completas, dependientes de esta casa de oración. Serían iglesias poderosas para exaltar y engrandecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no desmayemos. El Señor va a hacer grandes cosas a través de los rediles, hermanos. Yo sé que la carga es mucha, pero la palabra de Dios dice que la mies es mucha y los obreros pocos, hermanos. Vamos a ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios, hermanos. En esta hora el Señor, yo creo que nos ha dado su bendita y santa palabra, nos ha bendecido.
nos ha dado su bendición para conocerlo más cada día. Pero no solamente que tengamos una información, sino que nosotros personalmente conozcamos y conozcamos aún más y más y más a quien servimos. Y es al único y santo Dios verdadero, a Jesucristo. En el nombre de Jesús. Saludos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soy el pastor Joe Ríos, pastor de los Pentecostales de Houston, iglesia que restaura. Tú que has estado recibiendo las grabaciones, has estado viendo los videos, te damos gracias por participar en nuestro ministerio y pedimos, número uno, tus oraciones. Segundo, si sientes sembrar algo en línea, tú puedes ir a lpdh.org y ayudarnos a llevar este mensaje más allá. Tenemos bastante gente que está mirando esta programación y queremos ser de bendición. Conéctate con nosotros, sé uno de los que apoya en oración y económico, porque miles de gente están mirando y están recibiendo. Te damos gracias por estar con nosotros. Jesús te bendiga.